llamado Los demonios de la inmoralidad sexual. Y para aquellos que de pronto dicen, ¿cómo así, pastor, demonios? ¿Existen los demonios? Claro que sí, existen, y es mucho más real que lo que nosotros podemos percibir en medio de este espacio. Saben que si existe un bien, si existe Dios, si existen sus ángeles, existe un reino espiritual llamado el reino de las tinieblas. Y ese reino de las tinieblas convoca a espíritus que lo único que quieren es acabar, atormentar tu vida y llegarte a destruir. Pero hay algo muy importante que yo encontraba en la palabra, y es que el pecado sexual es la puerta más grave, digo yo, de los demás pecados, porque lo coloca en un estándar de pecado en el cual hay una puerta abierta a lo espiritual, y que esa puerta abierta la vamos a identificar el día de hoy. ¿Qué tipo de espíritus maneja la inmoralidad sexual cuando de pronto se practica? Y quiero definir precisamente qué es la inmoralidad sexual. En el diccionario bíblico dice, del griego porneia, esta palabra también se traduce como prostitución, fornicación e idolatría. Significa una renuncia a la pureza sexual. Esta nace en el pensamiento del ser humano. Muchas personas y tal vez muchos jóvenes me han preguntado, pastor, ¿la masturbación es un pecado? ¿La fornicación por qué es un pecado? Y sabes algo, todo conlleva a lo que nace primero como una inmoralidad sexual. Tal vez en la Biblia usted no va a encontrar masturbación, ¿sí? Pero encuentra inmoralidad sexual, que es lo mismo de que lo que se está imaginando la persona cuando llega a cometer este acto. Por eso la inmoralidad sexual se define del griego porneia, de ahí viene la palabra pornografía, ¿ok? Del griego porneia esta palabra también se traduce como prostitución, fornicación, y aquí encontré algo en la palabra que me fascinó, y dice lo siguiente, dice también se puede definir como idolatría, y es algo que es lo que más aborrece Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, usted lee el Antiguo Testamento, dice, y fornicaron con otros dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que entregando su cuerpo, su alma y sus emociones a la adoración de otros dioses aparte de lo que Dios es. Así que el pecado y la inmoralidad sexual se constituye como una especie de idolatría también. Amén. Cuando no dejamos que Dios trabaje en nosotros y le damos rienda suelta a todo lo que esto conlleva. Bueno, pastor, y luego el sexo es malo, y quiero ir a la siguiente diapositiva y te voy a decir, el sexo no es malo, porque Dios fue el creador precisamente de la sexualidad. La sexualidad tanto para reproducción como también para poder deleitarnos, pero todo bajo el principio bíblico de Dios. El problema está que Dios hizo y diseñó el sexo, pero el problema es que cada uno de nosotros pervertimos lo que Dios quería hacer en medio de sus principios. ¿Por qué tocamos estos temas en la iglesia? Es decir, que se quedan todos calladitos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué tocamos este tipo de temas? Porque nos es necesario. El Señor me decía, habla a la iglesia y sé claro acerca de la puerta que posiblemente nosotros estamos abriendo. Y esta puerta, muchos líderes cristianos, pastores, ministros, inclusive usted y yo, mujeres, hombres, jóvenes, están luchando con esta puerta demoníaca llamada la inmoralidad sexual. ¿Amén? ¿Estamos conectados? Ok, así que el sexo no es malo si está bajo los principios de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Queremos entender cuáles son los principios de Dios para aplicarlo de la manera adecuada. Y cuando estoy hablando sobre los principios de Dios, estoy tocando el tema del matrimonio. Cuando una pareja se casa, ya no está cometiendo fornicación. Pero el hecho solamente de estar casados y no estar cometiendo fornicación puede también ejercer la inmoralidad sexual. ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Porque si aún en el hecho que esté casado usted mira pornografía o comete adulterio, está trayendo la inmoralidad sexual. Por eso quiero definir muy bien que esa es la raíz de todos los problemas sexuales en la vida del hombre. Está la fornicación, el adulterio, la pornografía, las relaciones con el mismo sexo, la masturbación, la morbosidad, la lujuria y la perversión. Todo esto encierra la inmoralidad sexual. ¿Y qué pasa, pastor, cuando yo practico o veo pornografía? Pues yo te digo algo, eso es lo que vamos a tocar el día de hoy, es una puerta espiritual, la cual abrimos a nuestra casa y a nuestra familia. No solamente lo perjudica a usted, sino perjudica toda su familia. Por eso quiero basar esta predicación en lo que sucedió en la vida de David. Amén. Pero antes quiero leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, y por qué constituyo esto con un pecado en el cual Dios le ha dado un rango mucho más fuerte. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 18, huyan del pecado, ¿qué? Están callados. ¿Huyan del pecado? Huyan del pecado sexual. Ningún
otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es como un pecado en contra del propio cuerpo. Amén. Así que el Señor nos está hablando y dice, huyan del pecado. Y cuando hablamos de huir del pecado es porque el Señor entiende y comprende que muchos de nosotros somos seres humanos que somos débiles ante el pecado sexual. Usted puede ver líderes cristianos, puede ver pastores, pero usted no conoce su intimidad, qué es lo que sucede, qué pasa por la mente del ser humano y más que todo el de los hombres. Amén. Bueno, claro que hoy en día ha habido una fuerte inmoralidad sexual por parte de las mujeres también. Hemos visto cómo en internet, en redes sociales, ellas quieren exhibir su cuerpo, pero con el motivo no solamente de exhibirlo, sino también traer ¿qué? Inmoralidad sexual. Todo nace con un corazón perverso, para poderse mostrar, para poder deleitar, para poder seducir, tentar. Esto es una inmoralidad sexual. ¿Tenemos que batallar contra esto, iglesia? Claro que sí, porque nos estamos cohibiendo realmente de que el Señor nos bendiga en sobreabundancia y que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida en manera, o sea, que nos llene completamente. Amén. Por eso la palabra nos dice, huyan del pecado. No somos capaces muchas veces de trabajar en medio de ese pecado. Muchos me han dicho, pastor, no puedo con la pornografía. Ok, huya de la pornografía. Y quiero colocar este ejemplo con la vida de José. Ustedes se acuerdan de José, ok, aquel que era despreciado por sus hermanos, después llegó a ser un gobernador de Egipto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? La han visto al menos en Semana Santa en las películas, ¿cierto? Y esa es la vida de José. Pero hay una parte en la cual la esposa de Potifar, uno de los soldados que lideraban allá en Egipto, empezó a seducir ¿a quién? A José. Y la esposa de Potifar yo creo que no era nada fea, ¿sí? Estas mujeres egipcias se vestían muy bien, se perfumaban con lo mejor, se maquillaban, de ahí salió el maquillaje. Y empezó a seducir a José. Pero se nota en la palabra que dice que José huye semidesnudo de la vida de aquella mujer. O sea que alcanzaría a José de pronto casi a caer. Claro que sí. Llegó un momento en el cual dijo, uy no, aquí está la jefe, sí, la esposa del jefe, yo con ella puedo conseguir esto, yo con ella puedo conseguir, si la enamoro tal vez pasarían esos pensamientos hasta de pronto. Pero José se acordó que había algo mucho más fuerte en su vida y era un llamado y un propósito. Por eso usted debe pensar en esta mañana que más que la inmoralidad sexual hay un propósito y un llamado para ti. Hay algo que Dios te quiera dar. Si él hubiera caído, no hubiera sido ese gobernador de Egipto. Pero llegó el momento en el cual se alcanzó, yo creo que a quitar la ropa, y dice que él huye semidesnudo, ¿sí? Por eso no podemos nosotros enfrentar y usted decir, no, yo sé que no debo estar en fornicación, pero se la pasa con su novia solas. Yo soy fuerte, pastor, le decía yo a un joven, ¿sí? Si usted agarra a besar a su novia, ¿no tiene sensaciones en su cuerpo? No, pastor, entonces usted es hecho de otra cosa, papá, ¿sí? Porque todos, ¿cierto?, tenemos esas sensaciones. En algún momento el pastor Lucas Leis, una de las personas que ayudó a la traducción de la Nueva Versión Internacional, él estaba en un congreso y escuchaba a un pastor en un congreso de jóvenes, y un pastor llegó y se paró en la tarima y dijo, quiero que vengan aquí todos los jóvenes que tengan tentaciones sexuales. Pues pasaron todos, ¿sí? Y en el hecho empezó la administración y todo eso, y al final el pastor Lucas Leis se acerca y dijo, quiero que usted ore por mí, pastor. ¿Por qué? Porque tengo tentaciones sexuales. Digo, pues obviamente todos tenemos tentaciones sexuales. Tengo tentaciones sexuales hacia mi esposa. Todos tenemos esa carnalidad. La cuestión está que debemos tener el dominio propio. Amén. Todos en medio de este lugar. ¿Por qué debemos tener ese dominio propio? Porque estamos abriéndole una puerta al enemigo en la cual puede entrar con muchas cosas. Y hoy vamos a identificar aquellos demonios, ¿ok? Los demonios de la inmoralidad sexual. Y espero que usted haya traído agenda para poder anotar esta revelación importantísima, y quiero que usted se la lleve en su corazón. Amén. Por eso quiero basarme, y como les decía al principio, quiero basarme en un hombre conforme al corazón de Dios llamado David, en el cual falló y abrió esta puerta espiritual. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 2. Dice la palabra: una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y vamos a parar ahí. Dice la palabra de Dios, y quiero que me des ese versículo ahí en la pantalla. Dice, una tarde después del descanso del mediodía,
David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Estaba primero qué? Durmiendo. Segundo, ¿qué más hizo? ¿Se levantó a qué? ¿A trabajar? Dice la Biblia. ¿Se levantó a ejercer algo? Dijo, a caminar por la azotea. O sea, estaba como desocupado. Y el primer ámbito para una mentalidad o sea, ese vacío en el cual nosotros descansamos y no tenemos nuestra mente ocupada, es un nido de Satanás. Es un nido para ejercer pensamientos, para ejercer cosas. ¿Y qué fue lo que hizo David? Estaba desocupado, paseando por la azotea, sin nada que hacer. Y tal vez nosotros nos lo pasamos así, no tenemos nada que hacer, cojamos el celular, miramos Facebook. Y cuando vemos Facebook, empezamos a ver a aquella mujer de belleza singular, la cual dice acá, dice, subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad, contemplando la ciudad. ¿Qué vio? Vio una mujer de belleza como singular, mejor dicho, una mamacita. Y cuando él la vio, quedó ¿qué? Cautivado con aquella mujer. Pero miren esto, se estaba ¿qué? ¿Qué estaba haciendo ella? Entonces ella, ¿por qué se estaba exhibiendo? Y sabes algo, y eso es lo que trata de hacer el enemigo. El enemigo no se va a mostrar a tu vida, ¿sí? Tapadamente, sino va a empezar ¿qué? A mostrarse para que tú caigas en aquella tentación. Esta mujer también era gobernada por un espíritu que tal vez ella luchaba. Y sabes algo, en la iglesia se ha escuchado mucho este concepto, los espíritus se buscan, y yo digo que sí, es cierto y verdadero, ¿ok? Por eso es que una persona homosexual se encuentra con otra homosexual, porque los espíritus ¿qué? Se cautivan y se buscan, hay un lazo espiritual. Por eso es que un enfermo se une con otro enfermo y tienen problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque se unieron en medio de esa espiritualidad, se atrayeron en medio de todo. Pero la palabra de Dios nos dice acá que él estaba desocupado, la mente vacía. Luego ve una mujer que lo está tentando y le cautivó. Pero ¿qué pasó, pastor, con la historia? Pues David llama a esta mujer. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, verso 4. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. ¿Ok? Había unos ritos de purificación conforme a lo que decían las escrituras, las leyes en medio de ese tiempo, las leyes civiles, en el cual se establecía que una mujer debería durar ciertos días cuando tenía el periodo y no podía acercarse a otra persona. ¿Ok? Esto eran las leyes judías en las cuales había especificado esto. Pero lo que vemos aquí es que David no solamente se queda con la tentación, sino que accede a ella. ¿Dónde estuvo el pecado? ¿Cuando accedió a ella? ¿Cuando lo qué? Lo pensó y lo meditó. Ya había fornicado él en su corazón. Amén. Ya lo había deseado. Es como cuando la palabra nos compara. ¿Alguien ha matado? Y si yo les pregunto aquí en la iglesia, ¿alguien ha matado a alguna persona? Yo creo que muy pocos. De pronto los que estuvieron en la guerra, de pronto los que tuvieron en algún momento que ejecutar alguna cosa. Pero yo creo que si les pregunto, ¿alguien ha matado? Hoy estamos cumpliendo ese mandamiento, no matarás. Pero la Biblia nos dice, en el Nuevo Testamento, dice, si aún te enojares con tu hermano, vas a cometer el mismo acto de la muerte, de matar a otro. Así que ahora te pregunto, ¿cuántos nos hemos enojado en contra de alguien? Muchos. O sea que ¿cuántos hemos matado? Así que Dios especifica que en la palabra todo nace en el corazón del hombre. Y cuando David decidió decirle, tráigame en esa mujer, ya había fornicado en su corazón, ya se había imaginado lo que iba a consumir, lo que iba a ejecutar, y lo cometió. Amén. Y le dijo, ¿sabe qué, mamita? Devuélvase para su casa. Nada pasó, todo fue sexo y nada más. Y muchas veces nos sucede así. Un poquito de pornografía, todo fue un momento y ya. Una imagen en la cual yo le di like a una modelo, teniendo yo a mi esposa. Y no fue nada más. Un momentico. Y ya listo, todo pasó. Pero ¿saben qué sucedió con David? Ella queda embarazada. Y al quedar embarazada se empiezan a ejecutar una serie de pecados en los cuales él tiene que matar al esposo porque ella era casada. Ella estaba cometiendo adulterio, él estaba cometiendo fornicación, ¿ok? Y se abrió una puerta espiritual a su vida, la cual trajo muchísimas consecuencias. Y no solamente eso, sino que también trajo a un hijo
en medio de su vida y en medio del pecado sexual que habían cometido. Amén. Por eso quiero empezar a tocar cada uno de los demonios que se abrieron cuando se cometió esta puerta. Y posiblemente este ejemplo nos pueda ayudar a nosotros para que todas esas cosas salgan en medio de nuestras vidas. Porque le hemos abierto la puerta al enemigo. Mira, yo me he preguntado durante mucho tiempo por qué hay muchas personas cuando le hacemos liberación siguen aún con esa misma consecuencia de diferentes demonios. Y uno dice, bueno, esta persona vomitó, esta persona le salió un espíritu, pero aún sigue con sus cosas. Y es porque no solamente entran uno, sino entran varios espíritus por una misma puerta. Amén. Ustedes saben que en la Biblia Jesús encontró a una persona, la cual le preguntó, ¿cómo es tu nombre? Y él le respondió, ¿qué? Legión. Y legión corresponde a 6,000 soldados en ese tiempo, en la época romana. O sea, tenía 6,000 demonios. ¿Qué había hecho este hombre para tener esos 6,000 demonios? ¿Qué hizo Garabito, este hombre que mató más o menos 264 niños? No solamente los mató, sino los violó. ¿Tendría él un espíritu o varios? Muchísimos que llevaron a poseer su vida, a llevarlo a tal punto. Por eso, si no cerramos esa puerta, mire, lo que usted está haciendo es alimentando su ser hasta que haya posesión o, en su caso, enajenación de espíritus en la vida de una persona. Amén. Por eso el primer demonio que quiero tocar a través de la inmoralidad sexual se llama demonio de la enfermedad, ¿sí? Y tal vez muchos dicen, pero ¿por qué vivo enfermo? ¿Por qué vivo afectado en mi salud? ¿Y sabes algo? Es a través también de la inmoralidad sexual. Dice en Salmos capítulo 32, versículo 3, y esto lo vemos reflejado, estos salmos fueron escritos por el mismo David, dice lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Ok? No solamente se consumió su salud, se fue acabando por dentro, sino también los dolores que producían el pecado. Llegó un momento, no sabemos qué enfermedad empezó a tener David. Y por eso es que muchos hoy en día, nuestras familias viven en medio de la enfermedad, porque hemos abierto puertas a ese espíritu inmundo. Amén. Y solamente con el acto de la fornicación. Y aquí lo estamos viendo. Pero hay algo muy importante en este versículo, en el que estamos leyendo, Salmos 32, verso 3, dice, mientras me negué a confesar mi pecado. Y otra palabra dice en la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Por eso nos es necesario hablar. Yo invito a todos los jóvenes, adultos, a todos los que estamos aquí en este lugar, y tal vez se ha constituido esto en las iglesias como un tabú. ¿Yo qué le voy a decir al pastor que veo pornografía? ¿Yo qué le voy a decir al pastor que practico este pecado sexual durante muchos años en mi vida? Y lo mantenemos como un algo oculto, pero ¿sabes algo? Si tú lo mantienes oculto, se puede constituir en una enfermedad. Y lo dice la Biblia, mientras me negué a confesar mi pecado. Mientras me negué a hacer esto, ocurrió que se secaron mis huesos, dice acá, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Así que debemos tener mucho cuidado con esta puerta. Claro que sí, porque estamos abriéndole la puerta a un demonio llamado enfermedad. Segundo demonio, demonio del desierto espiritual. Salmo 51, versículo 11, dice David lo siguiente: no me expulses de tu presencia y no me quites tu santo, ¿qué? Espíritu. No me expulses de tu presencia y no quites tu santo, tu Espíritu Santo o tu Santo Espíritu. Amén. Y es algo importantísimo. Cuando pecamos, ¿quién se ha sentido mal cuando uno peca? ¿Cierto? Siente uno un dolor en su corazón. Y usted dice, ya pequé, pequemos con toda. Eso es como el que está haciendo dieta y dice, no, ¿cómo? Y le dan un pedazo de pastel y usted lo come y dice, uy, yo estaba haciendo dieta. O yo estaba haciendo ayuno. Y usted se comió el pedazo y dice, ya para qué, ya rompamos todo esto. Y hagámosle con toda, ¿cierto? Y usted se lo pega todito. Así es el pecado. Y usted se siente alejado, y entre más peca, usted más se siente alejado de la iglesia, y usted cree y en su corazón le dice, no soy digno de ir a la iglesia, la gente me va a juzgar, me vio bien en algún momento y después otra vez estoy mal, y eso produce un desierto en medio de nuestras vidas. Salmo 51:11 dice, no me expulses de tu presencia. ¿Cómo se sentía él? ¿Lo estaba despreciando Dios? Dios no lo estaba despreciando. Dios estaba esperando que él se arrepintiera de lo que él había hecho, pero su sentimiento era que había sido expulsado. Y cuando nosotros pecamos sexualmente, empieza a haber un desierto espiritual. Usted deja de sentir la presencia de Dios por lo que usted piensa y por lo que su corazón le dice. Porque recuerden algo, el corazón es perverso y engañoso. Amén.
Y posiblemente muchos no nos sentimos dignos de Dios cuando fallamos. Cuando cometemos un error, muchas personas dicen, ¿yo para qué oro si estoy fornicando? Y eso es un engaño del enemigo. Muchas parejas por eso no se constituyen en medio, no se afirman en Dios, porque dicen, estoy fornicando, estoy en esto, y produce esto que un desierto espiritual. Y el desierto espiritual, te digo algo, no hay vida. Usted puede venir a una iglesia y no entender absolutamente nada, porque sabe usted que está pecando en sus mismas cosas, y se encierra en eso, y produce esto ¿qué? Un desierto espiritual. Usted deja de orar, usted deja de leer la Biblia, porque se sintió mal cometiendo ese acto de la carnalidad. Amén. Por eso dice, no me quites tu Santo Espíritu. Y era un sentimiento que tenía el mismo David. Tercer demonio que entra, demonio de la tristeza y de la depresión. Y hoy en día se escucha muchísimo acerca de la depresión. Amén. Mi esposa, que es psicóloga, constantemente la están llamando diferentes personas para pedirle consulta acerca de la depresión. Y este concepto se levantó en medio del tiempo de pandemia. ¿Por qué en el tiempo de pandemia? Porque estuvimos encerrados, porque tuvimos problemas familiares, o también porque en el tiempo de estarnos encerrados y sin tener nada que hacer, muchos vieron pornografía, muchos le abrieron la puerta al enemigo en medio de ese tiempo y vino depresión. Y la depresión produce en nosotros una ansiedad, ¿sí? ¿Y qué es esta ansiedad? Que usted quiere hacer algo pero no sabe qué hacer. Usted se desespera, no se entiende a sí mismo y viene una tristeza. Y eso es lo que se llama no contristéis al Espíritu Santo, el cual está ahí con nosotros. Cuando fornicamos, cuando vemos pornografía, cuando adulteramos en nuestro corazón, estamos cometiendo esos tipos de cosas y puede venir un demonio de tristeza y de depresión. Eso lo dice Salmos capítulo 51, versículo 8. Dice la palabra de Dios, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora porque me has quebrantado. ¿Qué pasó con David? El verdadero adorador, aquel que componía esos salmos maravillosos y cánticos. ¿Qué pasó en su vida? Dice, devuélveme la alegría. Y cuando usted note una persona en la cual está triste, es porque ha entrado este demonio o este espíritu a su vida. Y el cristiano no debe vivir así. Si usted ha sentido síntomas de depresión, amargura, es porque hay algo espiritual que está influenciando su vida. El creyente, dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Y el segundo cuál es? Gozo. El primero, el más importante, ¿cierto? Que es el amor, que entendamos. Y el segundo es el gozo. Mira a la persona que tiene a su lado a ver si está en gozo o está alegre. O si no, sonríale. Sonríale con los ojos porque no podemos por el tapabocas. ¿Ok? Y es por eso que nosotros debemos vivir, y si usted es un creyente en Cristo Jesús, usted debe tener alegría, se debe reflejar en su rostro la alegría que Dios coloca en su vida, porque si no la hay, tenemos una puerta abierta, y esa puerta viene el demonio de la tristeza y de la depresión. Puede ser la fornicación, puede ser la pornografía, puede ser la idolatría, ¿sí? Y viene ese espíritu en la cual trae opresión a la vida del hombre. David lo experimentó y era un hombre alegre. Miren, si ustedes han leído la palabra de Dios, cuando David llevaba el arca del pacto, ¿sí? El arca de Dios, ¿qué hacía David? Danzaba. ¿Y qué más? Cantaba. Y antes le dijo a la esposa, aún más vil me haré por causa del nombre de Jehová. No le importaba absolutamente nada. Si trajéramos a David aquí en la iglesia, no lo pararíamos en esta iglesia, ¿cierto? Empezaría a cantar y a alabar al Señor como debe ser. Pero a veces ni siquiera nosotros sentimos eso. Ni siquiera tenemos la alegría de adorar la presencia de Dios. Cuando decimos grito de júbilo, amén, gloria a Dios. Pero vaya, mete un gol Colombia. A ver si usted no se para en la silla, le jala las mechas al otro, bota el chino hacia el techo, ¿sí? Y es la expresión más grande. No, Colombia, papá. Ya te besan la camiseta. Pero lo hacemos así por Dios. Amén. Cierre sus ojos ahí. ¿Cómo está, hermano? Ahí en la lucha, hermanito. No, hermano. Es un espíritu de tristeza. ¿Y es por qué? ¿Culpa de Dios? Es la pregunta. No es culpa de Dios. ¿Es culpa de quiénes? De nosotros mismos. Amén.
y viene ese espíritu de tristeza y de depresión. Y la depresión es tremenda, porque hemos tenido que batallar con ese espíritu durante varios meses en la vida de diferentes personas. Ese espíritu lo puede llevar a usted a pensamientos de ¿qué? De suicidio, porque no encuentra felicidad en nada. La persona con depresión y ansiedad, así tenga dinero, no encuentra felicidad. Así tenga una esposa, no encuentra felicidad. Amén. Cuando en usted hay ansiedad, usted no se va a saciar con nada, porque todo lo que hay en este mundo es un placer momentáneo, pero se acaba. Yo les decía ayer, quiero comentarles que estuvimos haciendo una caminata con los jóvenes, ¿sí? Una tremenda caminata, la cual fuimos por diferentes lados y todo eso, y les di una palabra acerca de que escogieran entre el placer o hacer lo bueno. Y tal vez pues seamos ahí con el pastor, pues los que cuando están con el pastor van a decir, hacer lo bueno, ¿sí? Pero uno sabe que le encanta el placer. El sexo para muchos produce ¿qué? Placer, y pastores que es algo rico, ¿cierto? Pero puede abrir una puerta espiritual, algo que va a acabar mi vida. Por eso Dios me aconseja hacer lo bueno mejor, bajo los principios de Dios. Si usted se casa, ok, tenga sexo con su esposa y el Señor no va a decir absolutamente nada desde que esté bajo los principios del Señor. Amén. Por eso el Señor quiere devolvernos a nosotros la alegría que en algún momento hemos perdido. Cuarto demonio, demonio de la muerte. Uy, ¿cómo así, pastor? Sí, es tan tremendo que solamente el hecho de poder cometer estos actos, estamos abriendo una puerta espiritual al demonio de la muerte. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Dice lo siguiente: sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Betsabé, la que lo tentó a él, quedó embarazada esta mujer. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Ay, hermanito, ya la embarró. Pues ¿qué más? Hacerle frente. Pero miren la consecuencia, entró un espíritu de muerte a su familia, ese niño tendrá que morir. ¿Y cómo así, pastor? Nosotros tenemos que morir. Mire, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento conlleva que ellos vivían bajo la ley y Dios era un Dios de ley. Pastor, ¿Dios cambió? No, Él no cambió. Hoy existe algo que se llama la gracia. Y si Jesús no hubiera venido a esta tierra, tendríamos también las mismas consecuencias. Tú fornicarías y algo sucedería en tu familia, porque Dios es justicia. Amén. Pero ¿quién recibió esa justicia? Jesucristo. Yo me la merecía porque era un pecador. Todos los que estamos aquí no lo merecíamos, pero se presentó Jesús y dijo, toda la justicia, lo que vas a hacer en contra de la tierra, hazlo sobre mi vida. Por eso acabó a Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues vivimos ahora en la gracia, podemos hacer lo que queramos, porque Cristo ya murió por mí. Dijo el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Donde sobreabunda la gracia, ¿también va a sobreabundar ¿qué? ¿El pecado? No, sino antes más, honremos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Y amemos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Es por eso que usted y yo estamos aquí. Dios no quiere traerte maldición a tu vida. Dios no quiere reprender tu casa y tu familia. Dios te quiere amar y quiere que tú entiendas el amor que Cristo Jesús hizo por ti y por mí. Amén. Por eso la palabra aquí nos dice, 2 Samuel 12:14, la que estamos leyendo, sin embargo, como has mostrado un total desprecio, y hay algo muy importante, miren lo que dice, desprecio por la palabra del Señor. ¿Cuántos domingos hemos venido a este lugar? ¿Cuántos miércoles hemos venido a este lugar? Y hemos escuchado la palabra de Dios y nos dicen, huyan de la fornicación, pero no lo hacemos. ¿Cómo se llama eso? Desprecio. Nos dicen, no digamos mentiras, porque el que es mentiroso, pues su padre es padre de mentiras, llamado ¿cómo? Satanás. Pero lo seguimos haciendo. Nos encanta vivir en el pecado, nos fascina eso. Y dice la palabra, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor. No fue un desprecio por el Señor, sino por ¿quién? Por su palabra. Y el Señor nos ha venido hablando durante mucho tiempo, iglesia, pero a veces seguimos con nuestro pecadito.
ahí escondidito, nadie lo sabe, yo sigo viendo pornografía, yo sigo haciendo esto, sigo metiéndome con la vecina a pesar de que tenga esposa, sigo mirando la mujer de mi prójimo, codiciándola, sigo acostándome con tal persona, pero nada pasa. Y usted compruebe que no le cayó un rayo del cielo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, porque estamos bajo la gracia. Pero el hecho de que estemos bajo la gracia, ¿será que Dios no ve todo eso? ¿Podemos estar perdiendo nuestra alma simplemente por hacer esas cosas? Y no solamente perdiendo nuestra alma, mire lo que está introduciendo. Hasta ahora he nombrado 4 demonios por un acto como el de ver pornografía o acostarse con otra persona, no estando bajo los principios de Dios. ¿Y esos demonios será que acaban tu vida? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien quisiera tener un demonio de muerte en su casa? ¿Vivir con el miedo de qué es lo que puede suceder si un espíritu de muerte puede entrar? Aunque Cristo ya haya muerto por nosotros, nosotros somos los que le damos acceso al enemigo. Por eso hablo yo de las puertas. Yo en algún momento prediqué acerca del vallado de Dios, que cuando usted está en la presencia de Dios y usted dice, Señor, yo te pido perdón, protégeme. La palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué más hace? Les defiende. Y cuando dice acampa alrededor es que coloca un vallado alrededor suyo. Digamos, aquí está Álvaro se arrepiente de sus pecados y el Señor coloca una protección de ángeles alrededor de la vida de Álvaro. Una protección. Pero hay una puerta. Y los espíritus están por fuera de ese vallado. Álvaro, camina una cervecita, mi hermano. Camine, vamos para la curva. Camine, vamos para tal lado. Álvaro, una canita al aire, eso su esposa no se da cuenta. Si él no se mueve de su vallado y permanece firme, no va a pasar nada. Pero es Álvaro el que toma la decisión de ir hasta la reja del vallado y abrir ¿qué? La puerta. Entra un demonio. Uy, gracias Álvaro, hermano. Re bien. Pero Dios lo sigue protegiendo. El vallado no se ha destruido. Y usted dice, siento la presencia de Dios, gloria a Dios, es su gracia maravillosa, su misericordia cada mañana. Pero vivo con ese demonio ahí en mi vida, que me perjudica, me dice, otra canita. Ay, ¿será? No, mejor vea pornografía. Entra espíritu de pornografía. Entra. Y ya no es un demonio, sino ahora son ¿qué? 2. Con ese se añade la morbosidad, con ese se añade la lujuria, con ese se añade el de la depravación. Y empieza a llenarse ese vallado. Y cuando se llena el vallado, ¿qué puede ocurrir? Automáticamente se cae ¿qué? Ese vallado. Y usted está solo, sin la presencia de Dios. Y después usted se está lamentando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué trajiste muerte a mi casa? ¿Por qué se me destruyó mi hogar? ¿Por qué se me acabaron mis finanzas? Y es porque usted mismo permitió abrir la puerta. Dios no tuvo nada que ver. Desde que tú le pediste al Señor, el Señor trajo vallado a tu vida y te protegió y te ha seguido protegiendo. Amén. Por eso el cuarto demonio es el de la muerte. Segunda de Samuel 12:14, lo estamos leyendo. Sin embargo, como ha mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Amén. Quinto demonio. Y estos son 3. Dice acá, demonios de ruina, pobreza y estancamiento. ¿Cómo así, pastor? ¿Influye en las finanzas la fornicación? ¿Influye en las finanzas la pornografía? ¿Influye en las finanzas el adulterio? Sí. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 8 dice lo siguiente: te di casa de tu amo, te di la casa de tu amo. ¿Quién era el amo de David antes? Saúl. Okay. Oye, es bueno que lean Biblia. Okay. ¿Sí? El amo de David era ¿quién? Saúl, ¿cierto? Te di la casa de tu amo, te di la casa de Saúl. Aquí está Saúl, no me tiras. Sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y eso no, y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Qué es lo que significa? Miren lo siguiente, dice, te di la casa de tu amo, sus esposas. Ay, ¿cómo así, pastor? David tenía más esposas, y entonces ¿por qué se llama adulterio? Si tenía varias esposas. Recuerden, en ese tiempo era permitido eso, era permitido la poligamia, pero bajo el principio de Dios. ¿Cómo así? Las esposas que le pertenecían a Saúl, sí, se las traspasó a David, y le dijo, con ellas, nada más.
Uy, pastor, o sea que puedo tener cuántas esposas. No, ya en el Nuevo Testamento dijo, solamente te unirás a una. Esa es la dirección de Dios. El hecho de que él haya tenido varias esposas no le daba derecho a tener otra. Porque no estaba bajo ¿qué? El principio de Dios. Y le dio, no solamente eso, podía satisfacerse con sus esposas, de pronto eran feitas, bueno, no sé. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. ¿Qué es lo que desea Dios para el hombre? ¿Qué es lo que desea Dios para tu vida? El bienestar. Mis planes que tengo acerca de ustedes son de bienestar, más no de calamidad. El que estaba pensando de que Dios quiere traer lo peor para su vida tiene un mal enfoque de Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Y cuando yo pienso, dice la palabra de Dios, te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y de Judá, y si no hubiera sido suficiente, te habría dado más. El Señor te quería seguirlo bendiciendo. Dice, ¿te habría dado más? Mucho más. ¿Por qué el Señor no le dio más? Por el pecado. ¿Eso no se llama qué? Estancamiento. ¿Eso no se llama ruina? Si ya no le iba a dar más, él iba a empezar a hacer esto, a irse para abajo. Todo lo que tenía. Porque el Señor trancó su mano. Y cuando estamos en la fornicación, usted puede tener proyectos, puede tener diferentes cosas, pero también arruina sus finanzas. Y lo dice la Biblia. ¿El Señor nos ha bendecido hasta ahora? Sí, el Señor ha sido bueno. Pero cuando hacemos las cosas por fuera de los principios bíblicos, arruinamos nuestra vida financiera. Y yo no quiero eso. ¿Usted quiere eso? Todos queremos crecer. La palabra de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El Señor desea y anhela que todos estemos aquí felices. Él desearía darnos todo, pero ¿qué es lo que impide muchas veces? Y es esto, aquellos pequeños pecaditos. Sexto, demonios de la rebeldía familiar y la desintegración. Amén. ¿Estamos anotando? Bueno, también quiero saludar a las personas que nos ven ahí por internet, que están ahí conectados, que les dio pereza de venir a la iglesia. No, mentiras. Bien. Estamos en el sexto. Demonios de la rebeldía familiar y de la desintegración. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 11. Ya casi voy terminando. Dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, y está hablando de la misma consecuencia. Recuerden, cada vez que el Señor dice por lo que hiciste, por lo que has hecho, estamos hablando del mismo pecado que Él cometió. ¿Ok? Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra, ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Y cuando estamos hablando de este, es un demonio que viene, que trabaja en dos maneras. Este demonio primero trabaja a través de la rebeldía. Usted va a empezar a tener problemas con sus padres, va a empezar a tener problemas con sus hermanos, va a empezar a tener problemas con sus mismos hijos. ¿Y todo por qué? Porque no hay autoridad. Amén. La gente de ese tiempo decía, Jesús habla con autoridad. Y no era que gritara más, sino que la autoridad a la cual ellos estaban hablando era que hacía las cosas bien. Yo no le puedo decir a mi hijo, deje de fumar, si él está fumando. Amén. Eso se llama ¿qué? No tener autoridad. Pero Jesús hablaba con autoridad porque hacía las cosas en la mejor manera. Ellos ya habían visto a los fariseos y veían que ellos no cumplían con la ley, por eso no le hacían caso. Pero Jesús sí hablaba con autoridad. Pero cuando no tenemos autoridad y estamos en fornicación, estamos cometiendo diferentes actos, viene el espíritu de la rebeldía. No hay obediencia dentro de tu casa. Se empiezan a rebelar tus hijos, se empieza a rebelar tu familia, tus padres, empiezas a tener problemas los unos con los otros. Y yo conozco familias en las cuales, hay gente que no quiere llegar a la casa. Terrible llegar a la casa. ¿Sí? Porque es un problema. Es de pelea en pelea, algo está sucediendo, se metió el demonio de la rebeldía. Y lo otro, este demonio también produce desintegración. Miren lo que dice y analicemos bien el versículo, dice lo siguiente. Esto dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Tu propia familia, primero que todo, revelación, se revela. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Y muchos se preguntarán, es que pastor, ore por mi hijo, que es que llegó una vieja y eso lo tiene encantado.
lo quiere sacar de la casa. Pastor, ore por mi hija que eso llegó y el Brian no, y lo sedujo y lo quiere sacar, ¿sí? Y lo encantó. Yo debo analizar qué es lo que estoy haciendo. Si también estoy abriendo puertas de pecado, de fornicación en mi casa, hermanito, esas son las consecuencias. Abriste el vallado. Y viene, dice, daré mujeres. Él colocará personas para que desintegren tu familia, para que la deshagan completamente. Eso pasó en la vida de David. ¿Puede pasar en la de nosotros? Claro, el Señor nos está hablando. No en tal manera ni en tal dimensión, sigilosamente. Tú eres el que permites abrirle la ventana o la puerta a aquellos espíritus que acaban y destruyen tu familia. Amén. Séptimo, demonio de la vergüenza pública. Y qué feo esto, ¿no? Dice de 2 de Samuel capítulo 12, verso 12: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. ¿Tú lo hiciste cómo? Así que yo te digo algo, todo lo que se haga en lo oculto, en algún momento se hará ¿qué? A la luz. Y sale a la luz para vergüenza. Por eso es que en muchos ministerios, en muchas iglesias, después se descubrió que el pastor cayó en fornicación, que eso, porque todo lo trabajaron en ¿qué? En la oscuridad. Y cuando tú trabajas algo en la oscuridad, estás haciendo las cosas malas. Cuando dicen que no sepa nadie, pilas, porque el hecho cuando tú le dices a alguien que no sepa nadie, es porque estás haciendo cosas en lo oculto, y Dios no vive en lo oculto. ¿Quién vive en lo oculto? ¿Qué es Jesús? Luz. Y la luz refleja todo, es una verdad. Por eso los esposos que tengan contraseñas en sus celulares, ¿sí? En su WhatsApp, las mujeres también, estamos viviendo ¿qué? En lo oculto, algo ocultamos. Y cuando se vive en lo oculto, pues se vive en un medio de un engaño. Yo digo algo, es mucho más difícil pecar que vivir en santidad. Y a veces la gente cree que es más fácil vivir es más difícil vivir en santidad que pecar. ¿Y sabes por qué es más difícil? Porque un esposo que está siendo infiel tiene que estar pendiente de que no lo vean. Tiene que estar pendiente de que la mujer no vaya a coger el celular. Tiene que estar pendiente de que no le descubran una foto. ¿Es más difícil? En cambio, si yo vivo bajo la santidad del Señor, digo, mi esposa puede coger el celular y que mire lo que quiera. ¿Puedo ver las conversaciones de WhatsApp? Míralas. Pero muchos viven es borrando conversaciones, o borrando la fotico que le compartieron sus compañeros, o borrando el video. Pero usted primero lo ve, se engaña a sí mismo y después se oculta. Y no pasa nada, nadie me vio, el pastor no me vio. No necesita que el pastor lo vea. Hay un Dios que tenemos y se llama un Dios omnipresente que está en todo lado. Amén. Y que nos escudriña cada cosa que hacemos. Iglesia, esta palabra nos la ha dado el Señor para que nos libertemos de esto. El Señor quiere tener crecimiento en tu vida. Muchas de las cosas por las cuales nos estancamos es por esta clase de pecados. Es porque le hemos abierto la puerta y no hemos crecido espiritualmente. Pueden que pasen muchos años y usted sabe su llamado, sabe su propósito, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo haces? Porque quieres seguir consintiendo el pecado en tu vida. Quieres seguir consintiendo diferentes cosas. La palabra de Dios dice: ¿qué pasa si ganas el mundo y pierdes tu alma? A veces creemos que la finanza lo es todo, el trabajo lo es todo, y no es así. ¿Quién es el todo de nosotros? Es Dios. ¿Cuánto darías por Cristo? ¿A cuánto estarías dispuesto a renunciar y a dedicar tu vida para que el Señor santifique tu vida? Amén. Ay, es que el Señor es amargado, Él no quiere que yo tenga sexo y el sexo es tan rico. Cásese y tiene sexo rico, pero bajo los principios de Dios. Y cuando hablo bajo los principios de Dios es porque también hemos tenido parejas que hay perversión en su mente con sus parejas y quieren traer todo lo que vieron en la pornografía, lo quieren traer a la cama, y hay perversión. Y esto no es el hecho solamente que esté casado, sino que eso nace de un corazón que tiene una inmoralidad sexual. Nosotros aquí en la iglesia ofrecemos un proceso en el cual se llama proceso de sanidad y de liberación. Y este proceso de sanidad, muchos de nosotros hemos cometido algunos de estos errores. Y no es para vergüenza, no se avergüence, porque si usted confiesa su pecado y se aparta, ¿qué pasa? Alcanza misericordia. Y es bueno muchas veces comentarlo. Mira, yo pasé también por la pornografía.
Yo estuve en mi tiempo, y que de los jóvenes que estaban acá, no pasaron por ese tiempo de la pornografía, pero es la decisión de quedarse. O también estuvieron en la fornicación, pero es su decisión de quedarse ahí, esperando que la parte espiritual sea afectada, o de renunciar. Tuve en algún momento que confesarlo a alguien, decirle, ayúdeme, estoy atado a esto. Y esa persona con el Señor, junto con el Señor, me ayudó en medio de ese proceso y fui completamente libre. Por eso yo te invito, iglesia, que muchas veces necesitamos cosas que soltar, que comentar. Y es necesario buscar esa ayuda, decir, ayúdame en esto, no soy capaz con esto, lucho con esto. Y sabes algo, el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Amén. Eso es lo que Dios hace en medio de nuestras vidas. Usted no es un cobarde. Usted es una persona que puede cumplir el propósito de Dios. Y quiero cerrar con esta frase. Dice lo siguiente: pues el propósito de los pecados sexuales es destruir tu vida y la de tu familia. Amén. Mas el propósito de Dios es que tú crezcas, te llenes de su presencia, haya alegría en tu vida y Dios traiga un bienestar para ti. Amén.